cuando me colocaron a mi bebé en brazos la primera vez, que la vi tan hermosa. Lloré tanto, no de la emoción, la alegría que me daba ser mamá, sino del miedo que tuve cuando la vi y dije: "Si yo no sé qué hacer con mi vida, si yo no puedo con mi persona, ¿cómo voy a ser capaz de sacar adelante a esta bebé? ¿Cómo voy a ser capaz de responder por la vida de esta bebé?". Y sufrí muchísimo, porque yo tenía mucho miedo. Bienvenidas al podcast de Mamá Sin Filtro, una producción de Mamá Histérica y Carvajal Noticias. Porque cuando una mamá habla desde el corazón, las historias se conectan entre sí. Quédate, escúchate y acompáñanos. Comienza ahora Mamá Sin Filtro. ¿Qué tal, amigas de Mamá Sin Filtro? Bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Erika Bautista Delgadillo y me complace mucho presentarles la historia del día de hoy. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles la historia de una gran amiga, Norma, y que además de todo nos va a inspirar tremendamente con su historia. Escúchenla, porque realmente hoy reconozco y aplaudo su fortaleza, su valentía, su garra para seguir adelante. En ocasiones, y a todas quizás como mamás nos ha pasado, se nos viene un mundo encima y pensamos que las opciones se terminan. Pero cuando mantenemos la fe, el compromiso con nosotras, esa idea de saber que no solo somos mamás, sino que también somos mujeres valiosas, todo lo podemos lograr. Les invito a escuchar esta gran historia que está llena de inspiración y sí, de momentos muy rudos, pero también de hoy grandes alegrías. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Norma Estela. Quiero agradecer el espacio, la invitación que me hicieron a contar mi historia de mamá. Y creo que para ello primero tengo que ponerles un poquito en contexto de dónde vengo. Y pues debo reconocer que vengo de una familia completamente disfuncional, donde la violencia es completamente normalizada hasta el día de hoy. Que en mi niñez se erigió bajo una dinámica de recompensas, castigos. Yo crecí bajo la idea de que pues los niños no hablan, los niños no opinan, los niños obedecen. Y siempre la respuesta debe ser sí, porque si no, pues eres un niño feo, eres un niño desobediente. Así crecí hasta que me convertí en adolescente y ya como adolescente ya no era tan dispuesta. Ya manifestaba yo mis inconformidades, contestaba no, porque no quiero, o no porque no me gusta, o no porque no puedo. Y eso pues generó cierto descontento en mis padres y comenzaron a señalarme como la hija desobediente, la hija rebelde. Inclusive mi mamá me decía que le daba vergüenza ser mi mamá porque pues yo era indomable, era incontrolable. Cuando veo que las cosas no son como mis papás me las platicaron, decido que ya no estaba dispuesta y que no estaba de acuerdo en soportar la violencia. Busco o pienso o creo que cuando salgamos de casa las cosas van a cambiar. Y en ese momento yo creí que cuando yo saliera de casa y formara mi propia familia, la violencia se iba a acabar. Conozco al papá de mi hija. Para mí fue el boleto al primer tren que me iba a llevar a un mundo diferente, a una vida diferente. Decidimos vivir juntos en pareja y cuando se los comentó a mis papás, las palabras de mi mamá fueron textuales: yo no estoy de acuerdo y el día que te vaya mal, porque te va a ir mal, no quiero que vengas aquí de regreso a pedir ayuda, porque fue tu decisión. Y las palabras de mi padre: yo sí estoy de acuerdo, pero que te quede bien claro que la obligación de hacer feliz a ese hombre es tuya. Tú tienes la responsabilidad de llevar un matrimonio y si tu matrimonio se viene al carajo, es porque no tienes la capacidad de sacarlo adelante, porque no lo atendiste bien, porque no lo tuviste contento. Y pues bueno, en ese momento si te bota, allá tú. Y ya estando con él, obviamente la violencia no se acabó. Él sí ejercía mucha violencia conmigo, inclusive física. Y como yo no tuve nunca un ejemplo de cómo poner límites, comienza entonces la presión para ser papás. Cuando yo aún no me sentía capaz, no lo había decidido. Bueno, recordando las palabras de mi padre,
de que yo tenía la obligación de que ese hombre fuera feliz. Y si ese hombre quería un bebé para ser feliz, pues yo le tenía que dar un bebé. Entonces, pues decidí embarazarme, aun cuando yo no estaba dispuesta todavía. Yo sufrí 3 abortos espontáneos, los cuales fueron muy dolorosos, porque no solamente fue dolor físico y emocional. Yo pasé muchas agresiones y muchos señalamientos por no poder tener un bebé. La mamá de él me decía, es que ni siquiera sirves para parir hijos. ¿Qué estará pensando mi hijo? Después de esos 3 abortos, nuevamente me embarazo de mi hija, pero en mi afán de que nada saliera mal, me obstiné, me cuidaba demasiado, porque además pues, era un embarazo de muy alto riesgo, y desde el primer mes yo sufría de unas hemorragias terribles. Si tengo que ponerle un adjetivo a mi embarazo, debo decir que fue tortuoso. Nace mi hija, por fin había logrado ser mamá. Recuerdo mucho cuando me colocaron a mi bebé en brazos la primera vez, que la vi tan hermosa, pero lloré tanto, no de la emoción, la alegría que me daba ser mamá, sino del miedo que tuve cuando la vi y dije, si yo no sé qué hacer con mi vida, si yo no puedo con mi persona, ¿cómo voy a ser capaz de sacar adelante a esta bebé? ¿Cómo voy a ser capaz de responder por la vida de esta bebé? Y sufrí muchísimo. Ese fue mi sentir, porque yo tenía mucho miedo. Tenía 28 años, ya era una mujer hecha y derecha, ya podía ser responsable, sí, pero yo tenía mucho miedo, porque yo no me sentía capaz. Pero aún así, pues bueno, ahí estaba ya mi bebé. Justo cuando íbamos a celebrar sus 3 años, reconocí o acepté que ya no podía yo seguir con esa dinámica que estaba viviendo, porque cada vez le tenía más miedo al papá de mi hija. Y recuerdo cómo clamé a Dios. Ese día mis palabras fueron, Señor, yo no puedo seguir teniéndole este miedo a la persona en la que se supone yo me debo cobijar, con la que yo me debo apoyar, la persona que se supone me debe proteger. No puedo seguir teniéndole miedo. Y tampoco podemos seguir viviendo como perros y gatos, Señor. Si tú crees o si tú sabes que esta situación no se va a arreglar, que no vamos a poder vivir como un matrimonio digno, una familia digna, por favor dame la fuerza para terminar con esto. Te pido que me des la valentía de terminar con esto, porque no quiero seguir sintiendo esto que estoy sintiendo ahorita. Y si tú crees que yo no voy a poder terminarlo, lo pongo en tus manos, Señor. Haz que esto acabe. Por favor, yo no puedo seguir así. Haz que esto acabe. Y me abandoné en él. Un día miércoles. El día sábado, estando en la fiesta, una fiesta infantil, entraron unos chicos menores de edad que no rebasaban los 13 años, 12, 13 años. Estaban intoxicados. Llegaron a pedir alcohol y se les dijo que no había alcohol. Inclusive les hicimos la invitación a que pues se quedaran ahí, íbamos a partir pasteles, íbamos a dar pasteles, íbamos a dar dulces. Ellos se salieron molestos de la fiesta. No había pasado ni un minuto cuando comenzaron a llover piedras. O sea, estos chicos fueron con otros integrantes de su pandilla y como no llevaron lo que querían, que era el alcohol, pues comenzaron a apedrear el lugar donde estábamos. Como había muchos niños, pues en ese momento se acabó la fiesta porque fue un desastre completo. Todas las mamás corrimos a resguardar a nuestros bebés, a nuestros hijos. O sea, de verdad fue el caos, la revolución. Esto fue a las 8, más o menos 8 de la noche. A las 8:10, el cuerpo del papá de mi hija estaba tirado en una calle. Llegaron los paramédicos. Él estaba inconsciente, yo lo veía inconsciente. Y recuerdo que lo que le grité al paramédico fue, ¿qué le ves? Levántalo y vámonos al hospital. Ya llévatelo para que lo atiendan. Y él me dijo, no, ya está muerto. Me comenzó a retumbar todo. Y también recuerdo que le grité a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas? Porque a mí. Y en mi grito y mi desesperación,
alguien de todo ese mundo de gente que estaba ahí me dijo, no, espérame, Dios no castiga, Dios sabe por qué hace las cosas. Y esto ahorita tú no lo entiendes, pero algún propósito tendrá. Cuando a mí me dijo eso, les juro que en automática me calmé, porque recordé la petición que yo le había hecho a Dios. Y llámenme loca o llámenme poco cuerda, no lo sé. Pero de verdad, yo recordé esa petición y entendí que Dios no hace las cosas como tú quieres, pero sí, si tú clamas desde tu corazón, soluciona tu problema o soluciona. En este proceso donde yo buscaba la manutención de mi hija, o sea, regresar a la vida laboral para generar economía, seguirme preparando, comienza una disputa nuevamente con mis padres, porque ellos decidieron que ellos iban a cuidar y hacerse cargo de mi hija. Al verme pues sin otra opción, porque yo tenía que salir a buscar el sustento de mi hija, pues me pareció buena idea. Otro de los más graves errores que he cometido. Y cuando yo decido llevarme, y mi mamá me dijo, estás loca, vete tú, pero a la niña no te la llevas. ¿Cómo crees que la vas a andar trayendo para arriba, para abajo? No, eso es imperdonable. Pues como no se pudo por las buenas, como dicen, pues hay que hacerlo como hay que hacerlo. Y hice mis maletas y en la puerta me dijeron, no, te vas sin nada. Me quitaron mis maletas, me quitaron mi cartera, destrozaron mi celular y me sacaron con una mano atrás y otra adelante y me dijeron, textual, te largas sin nada y en una semana vas a venir aquí muriéndote de hambre. Mi hija tenía 9 años, hoy tiene 24 y no hemos regresado. Nuevamente volví a sentir ese pavor que les describí cuando nació, sintiéndome tan incapaz de sacarla adelante. Volví a clamar a Dios. Hoy solo te pido que la protejas, que la cuides de todo peligro. Esa noche pasé la noche en una central camionera, con ella en mi regazo, sin nada, o sea, sin un peso en la bolsa, sin qué darle de comer. Pero Dios jamás me dejó. Esa noche se acercó un chico y me dice, discúlpame, no me lo tomes a mal, pero fíjate que no me dejan subir al camión con alimentos y tengo este jugo y tengo este sándwich, no los quiero tirar. ¿Me dejas regalárselos a tu hija? Y yo, bueno, por supuesto que sí. Al otro día, como pude, me comuniqué con mis amigos, con mis amigas. Una de ellas me dijo, pues mira, yo tengo una casa que tiene años que no he ido a ver. Está vacía y no sé en qué condiciones esté. Si te funciona, yo necesitaba un techo. Estaba lejísimos, pero no me importaba. Ya tenía un techo. La casa estaba muy cerca de una plaza y me fui a buscar trabajo. Y lo único que pudieron ofrecerme pues era intendencia, limpiar los pisos, lavar los baños. Pero siempre busqué ir avanzando, buscar nuevos trabajos. Se lo dije con estas palabras, somos solamente tú y yo, no tenemos a nadie más, no tenemos en quienes apoyarnos para que te puedan cuidar. Entonces te toca cuidarte sola. Y sé que va a ser bien difícil, mamita, pero yo me tengo que ir a trabajar y te tengo que dejar solita en casa. Y tú te tienes que preparar solita para ir a la escuela. Pero sí te pido por favor que te cuides mucho, confiando en la petición que yo ya le había hecho a Dios. Era muy difícil y muy doloroso, porque había mañanas en las que mi hija me lloraba que no la dejara sola. Y eso era irme a trabajar con el corazón roto. Y esa es una situación que aún me duele todavía. Pero todo ese dolor se ha convertido en regocijo hoy en día, porque hoy que la veo, que tiene 24 años, que hizo realidad su sueño porque ella desde muy pequeñita dijo que quería hacer películas. Y hoy es una cineasta, una mujer de quien yo me siento completamente orgullosa, a quien admiro, a quien amo profundamente, a quien veo feliz realizando su sueño y por la que yo me digo qué fregona soy, porque lo logré. Y es el poder decirte desde mi experiencia que si tú crees que no eres capaz de sacar a tus hijos adelante, yo te lo puedo decir, claro que lo eres. Porque si Dios nos dio esa encomienda de ser mamás, no nos va a dejar solas, nunca. Y Él nos encomendó esa tarea porque nos ve que somos lo suficientemente capaces de hacernos cargo de esa vida, de guiarla, de cuidarla, de protegerla, de sacarlos adelante. Así como mi hija se iba preparando, yo también me iba preparando y también me gradué de abogado. Y hoy pongo esa profesión a disposición de muchas mujeres
porque me siento con la obligación moral de devolver un poco las bendiciones que a mí se me enviaron. Que cuando necesité, alguien me tendió la mano y hoy me toca tender la mano a las mujeres que lo necesitan. Por eso ofrezco el poderles ayudar en brindarles asesoría jurídica a todas las madres solteras y sobre todo a las mamás que tienen hijos con discapacidad. Cualquier tema de asesoría legal en materia familiar, cualquier incidente que necesiten resolver, estamos a sus órdenes. Y decirles o hacerles el recordatorio de que somos mamás, sí, pero nunca olvidemos que somos mujeres y que también nos debemos protección y cuidado a nosotras mismas. Un besote, cuídense mucho y que Dios las bendiga. Bye bye. Gracias, Norma, por inspirarnos a continuar en este mundo, no solamente como por sobrevivir. En ocasiones nos aborda la melancolía, la tristeza, el estrés y decidimos irnos por el camino negativo. Pero hoy tú eres una gran muestra y me recuerda mucho también el libro de Un hombre en búsqueda de sentido, porque nos da precisamente la idea que no importa el panorama, puede ser devastador, pero si tú le das sentido a esa tragedia, a esos momentos difíciles, vas a tener siempre un motivo que te inspire para tener una vida plena, feliz y llena de propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerden, si quieren que alguna amiga, ustedes mismas quieren compartir una historia aquí en Mamá Sin Filtro, estamos para escucharnos todas. Todas tenemos algo que compartir y sobre todo que seguir inspirando. Muchas gracias. Me hizo bien escucharlas, de verdad. Esto debería de ser terapia obligatoria. Yo pensé que era la única que se sentía así. Porque cada historia compartida aquí es una historia que también es nuestra. Y tal vez también es tuya. Nos escuchamos la próxima. Y ya sabes, con café, en pijama o en pleno caos. Aquí siempre hay espacio para ti.